Buenas noches, profesora Vanessa Fischer, don Luis Alonso Madrigal, don Diego Rudín, público presente y también a todas aquellas personas que están enlazadas a través del SIC de videoconferencia desde las distintas sedes del Colegio de Abogados y Abogadas. Siguiendo la misma línea que han venido exponiendo mis compañeros de mesa en relación al proceso ordinario agrario, su litigio oral y electrónico, es importante hacer algunas consideraciones desde la parte del litigio, que es en la que muchos de nosotros nos estamos desenvolviendo a la hora de participar en las distintas audiencias o participar en los distintos procesos agrarios que se están tramitando. Es que creo que hoy día la persona litigante en la materia agraria debe tener mucha iniciativa, mucha creatividad, mucho dinamismo, porque debemos de ir a ajustar nuestra estrategia de defensa y planteamiento de demanda a diversos factores que influyen a la hora, digamos, de plantear un proceso ante un juzgado agrario. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya hemos visto que nosotros, las audiencias en materia agraria, por lo general o en su mayoría todas son en el campo. Muy excepcionalmente se señala en los despachos judiciales por algún evento que las partes hacen saber al juez o a la jueza y que por eso se señala ahí. Entonces, al tomar este factor de que las audiencias todas, en su mayoría, son en el campo y más en un proceso ordinario donde las pretensiones en general son muy complejas y que envuelven muchos aristas de la parte y la contraparte, entonces creo que el abogado o la abogada que se desenvuelva en esta materia al momento de planear una estrategia de defensa debe utilizar al menos todos los medios para que esa persona tenga un acceso también, digamos, a la justicia desde el momento en que tiene la primera entrevista o la primera reunión con su abogado. ¿Por qué? Porque muchas personas son dadas, la mayoría de usuarios, la mayoría, no todos, en materia agraria son personas de bajos recursos, son personas agricultoras, son personas que no tienen posibilidades de medios tecnológicos, pero de alguna u otra manera hay familiares que sí lo tienen. Entonces, uno por lo general cuando llega una persona a consultar sobre un caso, es bueno que uno como litigante comience a entrevistar bien a esa persona, saber de dónde es, saber qué condiciones es la que ha llegado a consultar al abogado o la abogada, saber su entorno social, saber la ubicación ya del terreno para luego caer ya propiamente a lo que la persona quiere venir a consultar. Entonces, cuando esa persona comienza a contarle a uno el caso, un caso donde hay un camino, vino una persona, me impidió el paso, entonces uno como abogado, ahora lo comentaba alguno de los compañeros, a veces se tiende a presentar la demanda así con la versión de la parte. Sin embargo, considero que actuando uno prudentemente es importante recabar un poco de datos o investigar un poco previo a plantear la demanda. ¿Por qué? Porque puede suceder algo que podría darse o no, que es que usted elabore toda la demanda con base en lo que la parte le dijo y cuando usted llegue al reconocimiento de medida cautelar, usted se encontró otra situación totalmente distinta, entonces evidencia la falta de comunicación que usted tuvo con la persona usuaria, con su cliente, al momento, digamos, de que ésta llegó a consultarle sobre el caso. Entonces, uno puede llegar a preguntarle a la persona, bueno, usted, tengo un problema de una cerca y resulta que el vecino me la corrió, entonces uno le dice, bueno, usted puede ir, tiene la facilidad, algún nieto, alguna nieta, algún hermano, primo, esposo, que maneje algún medio tecnológico como un teléfono. Sí, claro, entonces uno le dice, bueno, usted me puede hacer llegar un video, una fotografía, donde ya uno pueda, digamos, comenzar a valorar esa situación, si efectivamente, digamos, hay un corrimiento de cerca o no, o si hay un impedimento de paso. También uno puede, digamos, decirle, bueno, a esta persona, bueno, voy a llegar, si uno tiene la posibilidad, el tiempo, los recursos, uno puede decirle a esa persona, bueno, voy a llegar tal día para que usted me muestre también la situación ya que está viviendo usted en el campo y que es lo que la está motivando a ir a consultar. Entonces, creo que a partir de ahí, usando medios tecnológicos, ya uno como litigante debe de comenzar a planear su estrategia de defensa con base en elementos de prueba que sustenten
su teoría del caso y de esa forma usted vaya a convencer al juez, a la jueza, al tribunal o a la sala, dependiendo de dónde llegue el expediente, de que hay mucha prueba que sustenta la situación que esa persona está viviendo, porque evidentemente esa persona tiene un problema y ese problema debe ser resuelto de la mejor manera, de forma seria, de forma excelente y garantizando siempre ese acceso a la justicia. Entonces creo que ahí es donde ya comienza nosotros como litigantes a tomar en cuenta los factores tecnológicos que tenemos hoy día y que nos pueden servir de mucho al momento de planear una estrategia de defensa y al momento principalmente de plantear ya propiamente la demanda, porque sabemos que la demanda en sí no es solamente montarse sobre un formato ya hecho y nada más comenzar a llenar espacios, no, una demanda debe comenzar a redactar, elaborar hechos sobre los cuales usted ya pudo comprobar previo a toda la investigación que hizo y a partir de ahí ya usted plantea ante el órgano jurisdiccional su teoría del caso y su estrategia de defensa, que es la que va a ir a defender durante todo el desarrollo de ese proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra. Entonces creo que por ahí ya desde ese primer momento nosotros los litigantes ya tenemos un factor importante y es el factor del uso de los recursos tecnológicos y que de alguna u otra manera uno, dependiendo de la condición de la persona, uno puede jugar con esos recursos para poder comenzar a plantear una demanda. Y es que este tema de la modernización, informatización y oralidad en la Administración de Justicia, según un informe del Estado de la Justicia, viene dándose a través de unas reformas judiciales que se ha venido dando ya hace casi más de 25 años aproximadamente. Este informe del Estado de la Justicia llama al menos 3 etapas o 3 olas que son las que han marcado la reforma judicial. Lo llama olas porque dice que estas han venido, digamos, en un momento, digamos, que suben y luego se mantiene como muy estático, que es cuando se va desarrollando la reforma que ha implementado el Poder Judicial y luego viene otra ola con otra serie, digamos, de aspectos que vienen a mejorar la administración de justicia. Entonces, como el proceso ordinario horario, litigio oral y electrónico lo vamos a identificar dentro de la segunda ola. ¿Por qué? Porque en esa segunda ola es donde viene el tema de modernización, informatización y oralidad. Pero esta segunda ola o estos aspectos que el Poder Judicial ha estado impulsando dentro de lo que son los procesos judiciales, viene relacionado con un derecho fundamental como lo es el acceso a la justicia y es donde comienza a darse muchos cuestionamientos de que sí, hasta qué punto la modernización, la informatización, la oralidad vienen a querer afectar el derecho de acceso a la justicia y ahorita lo vamos a ver más adelante con ejemplos que traemos para esta noche. Entonces, también un aspecto importante que señala el informe del Estado de la Justicia es que Costa Rica, junto con El Salvador y Brasil, son de los países que muestran muy elevadas tasas de litigiosidad o casos centrados por habitantes. También este informe del Estado de la Justicia señala que fue la Sala Constitucional el primer despacho del Poder Judicial en brindar un sistema de gestión en línea. Esto fue con el fin de garantizar a todas las personas del país el acceso a la justicia a través de este medio para plantear lo que eran recursos de amparo, habeas corpus e incluso acciones de inconstitucionalidad. Entonces, esa primera experiencia que tuvo el Poder Judicial en relación, digamos, a implementar un sistema de gestión en línea ante la Sala Constitucional, vino a motivar también a que se implementara ese sistema a otros despachos judiciales, como lo son o como lo es los despachos agrarios, iniciando con juzgados del área metropolitana y donde ya el año pasado se vino a concretar este sistema de gestión en línea o juzgado electrónico a todos los juzgados agrarios del país. Entonces, de alguna u otra forma, para los que estamos litigando un agrario, podemos ver que en realidad viene siendo también una experiencia un poco nueva, pero que ya la hemos visto llevarse a cabo en otras jurisdicciones. Este informe del Estado de la Justicia destaca que a través del sistema de gestión en línea es que se impulsa también el uso del modelo de oralidad,
y es que entonces este sistema de gestión en línea tiene una estrecha relación con el tema de la oralidad, tal y como lo indicaba don Luis Alonso. Por muchas ventajas también que viene generando y que ya vamos a apuntar aquí. También otro de los aspectos que señala este informe del Estado de la Justicia es que el índice de accesibilidad de información judicial en Internet, según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en el 2011, Costa Rica resultó ser el país que mayor brinda acceso a la información judicial en Internet en toda América Latina. Entonces esto viene siendo a través de estas mismas reformas judiciales que ha venido implementando el Poder Judicial. Ok, entonces ahora nos vamos a detener un poco a hablar sobre el tema, digamos, de acceso a la justicia y el impacto que ha venido teniendo en relación a la modernización, informatización y oralidad dentro de los procesos judiciales y bueno, específicamente en el tema agrario, que es el que nos ocupa esta noche. Según la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, el acceso a la justicia se identifica como un principio clave del Estado del Derecho, Incluso la misma Convención Americana de Derechos Humanos consagra este derecho a acceso a la justicia a través del derecho de la tutela judicial efectiva, que se encuentra contemplado en el artículo 8 y 25 de la Convención y también, bueno, en el 8.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que este derecho de acceso a la justicia se encuentra integrado también por dos, que es un recurso efectivo y un debido proceso. Eso es importante, digamos, venir a retomarlo ahorita porque vamos a ver poblaciones en condición de vulnerabilidad, como lo podrían ser las personas adultas mayores, y también las personas indígenas, quienes están sometidas a los procesos jurisdiccionales y de alguna forma entra la duda si a través de estos medios tecnológicos se les está afectando este derecho fundamental. También podemos señalar que a nivel constitucional nuestra Carta Política consagra el derecho también de acceso a la justicia dentro de lo que es la tutela judicial efectiva a través del artículo 41 de esa Carta Política. Se ha establecido también a través de informes de organismos internacionales de derechos humanos que el tema de acceso a la justicia ha encontrado obstaculización y el mayor obstáculo que ha encontrado o que han detectado estos organismos internacionales es la falta de asistencia letrada para las personas que necesitan plantear algún tipo de proceso ante lo que son los tribunales especializados o tribunales de cualquier materia. Bueno, en el caso de la materia agraria podemos señalar que la misma ley de jurisdicción agraria creó dentro de una norma la asistencia gratuita letrada a través de la defensa pública especializada en materia agraria. Eso como una forma de venir a garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, bueno, también las personas, bueno, tienen los servicios de abogados también litigantes, quienes pueden también intervenir en este tipo de procesos. También el Poder Judicial ha establecido una serie de políticas de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Existe una comisión de acceso a la justicia e incluso también uno puede consultar la página del Poder Judicial y existe también un espacio donde se establecen, digamos, las políticas institucionales de acceso a la justicia. Voy a destacar algunas, como lo son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, las políticas de igualdad para las personas con discapacidad, políticas para garantizar el adecuado acceso de la justicia a la población adulta mayor, persona migrante, refugiada, niños, niñas, adolescentes y población indígena. Esos instrumentos son muy importantes tener conocimiento de ellos porque estos usted puede al momento de presentar una demanda, al momento de realizar una solicitud ante un juez o alguna jueza, usted puede invocar alguno de esos instrumentos o algunas de estas políticas institucionales para obtener algún beneficio a una persona que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Ponemos el ejemplo de las personas o las personas indígenas. Dentro de estas políticas indican que, bueno, que la persona indígena debe tener un trato preferencial en lo que es el trámite del expediente, en lo que es la atención. También destaca que no se puede señalar a horas muy tarde, que se debe realizar las inspecciones o las audiencias en el mismo sitio, en el mismo terreno.
Sin embargo, bueno, eso es algo que de por sí ya caracteriza a la materia agraria, pero que viene inmerso en esas políticas también de acceso a la justicia. Entonces, esas son unas políticas de acceso a la justicia que es importante tomar en cuenta en esta mesa para comenzar a ver el tema ya ahora sí de modernización y tecnología dentro de lo que es un proceso ordinario agrario o un proceso agrario de cualquiera, y de ahí comenzar a mantener a hacer cuestionamientos y a sacar también respuestas que nos permitan obtener un norte en relación a la aplicación de la modernización y la tecnología en lo que es la materia agraria. Las ventajas de la tecnología las apuntó don Luis Alonso: la vuelve ágil, eficiente, es más transparente. Podríamos nosotros desde la perspectiva litigante decir que el proceso se vuelve más transparente incluso también para la persona usuaria, porque la mayoría de nosotros, por lo general, por la ocupación que cada uno tiene como abogado litigante, como defensor público, en realidad muchas veces podemos pasar mucho fuera de la oficina y ahí está el usuario, ahí está el cliente llamando, consultando el expediente, y el defensor o el abogado litigante no se encuentra en la oficina. Entonces, esto viene, el sistema de gestión en línea viene a crear también una transparencia para que la persona usuaria directamente pueda venir a consultar el expediente, y de esa forma, cuando ya tenga dudas sobre algo que vio ahí, entonces ya usted esa persona puede acudir a usted a evacuar esa duda. También, digamos, en mi caso personal, yo siempre le digo a los usuarios, les pregunto si ellos tienen correo electrónico, entonces ellos me dicen que sí, o me dicen que el hijo o la hija, entonces yo les digo que cuando tengan alguna consulta, me manden un correo electrónico o que me digan simplemente, licenciado, llámeme. Entonces uno, bueno, tengo la facilidad de tener el correo institucional dentro del teléfono, entonces ya ahí uno, cuando llega a la oficina, uno hace la llamada para ver qué es lo que esa persona requiere. Entonces, son algunas cuestiones que dentro del que es el proceso ordinario, dentro de lo que es el proceso agrario, el tema de la tecnología viene también a ayudarnos un poco a acercar con la persona usuaria. ¿Es accesible? En realidad sí es accesible, y aquí viene una consulta que me hacía un colega, me decía, bueno, ¿es accesible para quién? ¿Para el abogado o para el usuario o para el cliente? Bueno, es que eso va a depender también, depende, digamos, de qué población es la que estamos hablando, porque si es una persona, clienta, usuaria, que tiene los medios tecnológicos, pues obviamente va a ser muy accesible tener ese sistema de gestión en línea. Pero si ya es una persona indígena, una persona adulta mayor que no tiene estos medios, entonces sí se va a ver un poco complicado el tema de poder ver su expediente a través del sistema de gestión en línea. Sin embargo, creo que debemos de tener claro algo, y es que el sistema judicial o la política institucional va en el tema de la modernización. Entonces creo que de alguna u otra forma nosotros, como litigantes, tenemos que brindarle una solución al cliente y al usuario para que no se sienta excluido de esta política, y de alguna forma tratar de garantizarle que siempre tenga ese acceso a la justicia. Entonces, bueno, ¿cómo podría ser esto? Bueno, ahorita más adelante voy a hablar sobre un reglamento de expediente electrónico del 2011, donde establece una norma muy importante, y es que, y lo comentó don Luis Alonso ahora, la norma dice algo así, dice, o sea, si la persona, el tema de la tecnología del expediente electrónico no debe dificultar el tema de acceso a la justicia. Entonces, si la persona no tiene la forma de ver el expediente, entonces el juzgado debe imprimir el documento que la persona lo requiera, para que de esa forma esa persona tenga ese documento. Eso puede suceder, digamos, en varias situaciones. Volvamos al mismo caso, no estamos, hoy todo el día estuvimos en una diligencia, mañana tenemos otra, entonces toda la semana no estuvimos en el juicio, perdón, en la oficina. Entonces, la persona usuaria, uno podría indicarle, bueno, usted tiene el derecho, según el reglamento de expediente electrónico, a ir al despacho a pedir ese documento impreso. Si usted no tiene llave malla o no tiene un CD, usted puede pedirlo impreso, porque es un derecho y está a través de un reglamento de expediente electrónico. Entonces, eso es una norma importante tomar en cuenta para uno, al momento que lleva a cabo las reuniones con la persona usuaria, con el cliente, también darle ya, desde ya, ese primer momento, esa solución, para que esa persona no se sienta excluida. Ok, aquí también viene un tema, digamos, en el tema, digamos, de población indígena. Hago mucho referencia a la población indígena porque
a muchos asuntos agrarios y principalmente en la zona sur, que es donde actualmente laboro, hay muchos territorios indígenas y hay mucho conflicto a nivel en sede agraria, donde participan personas de estas comunidades. Entonces, ahí alguien me hacía la pregunta y me decía, bueno, ¿y qué pasa con la persona indígena que se hace una audiencia grabada a través de una cámara de video o a través de una grabadora digital? Y esa persona ya no va a tener el acceso a esa audiencia porque no la va a poder escuchar, no la va a poder ver. Sin embargo, bueno, actualmente esas personas en realidad tienen muchas limitaciones en el tema de acceso a la justicia y es ahí una labor importante del abogado, del defensor, del juez, del tribunal, garantizar ese acceso a la justicia. Y es que, por ejemplo, ahorita, digamos, si fuera un sistema físico, esa persona sí puede obtener la fotocopia del expediente, pero si no habla el idioma español, entonces ya vemos que hay en realidad una obstaculización para que esa persona tenga ese mismo acceso a la justicia. Entonces creo que de alguna u otra forma esa población sigue teniendo un poco de afectación, ya sea expediente físico o ya sea incluso un expediente electrónico. Pero entonces ahí es donde debe entrar la labor del abogado, del defensor, para tratar de explicarle a esa persona el estado del expediente y garantizarle con mucha transparencia qué es lo que se ha estado desarrollando durante el proceso judicial. Eso mientras se siguen implementando más políticas institucionales que permitan siempre el acceso a la justicia a esa población tan vulnerable. Entonces, podemos ver también que a través de eso existe, bueno, un marco normativo. Ese marco normativo, bueno, lo podemos ver sobre expediente electrónico, lo podemos ver en la Ley Orgánica del Poder Judicial a través del artículo 6 bis. Este artículo habla sobre lo que es la validez de los documentos electrónicos en el expediente judicial, siempre y cuando se garantice su autenticidad, integridad y seguridad. En relación ahora a la pregunta que hizo el colega, en relación a que si el abogado puede ir a grabar la diligencia o tomar las fotografías, que como para garantizar siempre, digamos, el desarrollo de una audiencia a través de la grabación de video. Y bueno, con relación a la respuesta, digamos, que dio don Luis Alonso, creo que aquí entra un tema también dependiendo del lado donde esté uno, si es actor o es demandado. Entonces, yo pensé, si a mí me aportan algo así, yo probablemente lo que venga a impugnar inmediatamente es el tema de autenticidad, integridad y seguridad, o sea, que me demuestre que eso no fue alterado. Entonces, ahí es donde entra un tema, digamos, ya de lo que es la prueba, digamos, digital dentro de lo que es el proceso ordinario agrario, porque es importante para la otra parte incorporar ese video del reconocimiento judicial, pero también uno tiene que estar alerta para saber si de verdad ese video viene totalmente, digamos, auténtico y no fue manipulado de alguna forma, porque esa es la labor de nosotros, los litigantes, de cuestionar las solicitudes de la contraparte, y más en este tema de prueba que es tan fundamental. Entonces, de alguna forma, bueno, ya comenzamos a ver el tema de prueba dentro de lo que es el expediente digital. También existe un reglamento de expediente electrónico en el Poder Judicial que fue emitido el 22 de agosto del 2011 a través de la circular 139 de 2011. Sin embargo, este reglamento fue modificado, fue reformado a través de otro reglamento que es el que está vigente, que es el reglamento sobre expediente judicial electrónico ante el Poder Judicial del 20 de mayo del 2013, que es la circular 104 de 2013. Ese reglamento yo creo que ahora, bueno, es importante que cada uno de nosotros que estamos litigando en esta materia agraria, incluso también para otras materias, tengamos conocimiento de este reglamento, porque hay normas ahí importantes que podemos utilizar para lo que es la estrategia de defensa o para cuestionar algún acto procesal del mismo juzgado o de la misma parte. Entonces, este reglamento dice que tiene como objetivo, en el artículo 1 dice que el objetivo es el uso de medios electrónicos en la tramitación de procesos judiciales, comunicación de actos y transmisión de piezas procesales, que será admitido en los términos del reglamento. También por ahí, bueno, habla sobre lo que son la neutralidad tecnológica en el artículo 4, que habla que los sistemas informáticos del Poder Judicial deberán ser compatibles con diversas tecnologías en procura de la neutralidad tecnológica y su accesibilidad. Además, se deberá garantizar la continuidad del servicio. Entonces, esto es muy importante, esto último es muy importante tomarlo en cuenta, por lo que he venido comentando en el tema de
llevar de la mano el tema de modernización, informatización y oralidad de la mano con el tema de acceso a la justicia, porque no debe de impedir el servicio a la persona usuaria implementando este tipo, digamos, de política. Por ahí se me ocurría, si la persona usuaria no tiene una computadora en su casa, pero tiene una llave malla, creo que el juzgado o el tribunal o el circuito debería tener una computadora donde le permita a esa persona al menos ir a revisar el expediente ahí, revisarlo ahí, verlo ahí, y después puede irse a su casa bueno, en su casa no tiene computadora, pero al menos ya tuvo ese primer acceso a la justicia. O sea, el mismo Poder Judicial, implementando su política, le dio ese acceso a la justicia. Entonces me parece como una forma de solución que cada despacho o que cada circuito haya al menos una computadora para que esa persona pueda al menos revisar el expediente ahí en el mismo tribunal, independientemente en cualquier lugar del país en donde se encuentre. Hay un artículo 5 que habla sobre los días y horas hábiles para presentar escritos vía electrónica. Dice que esta norma habla, y creo que es algo muy importante tomarlo en cuenta para nosotros los que litigamos, porque cuando se dicta un auto que tiene recurso revocatoria, bueno, el plazo es de 24 horas, y cuando se dicta una sentencia, incluso sea de primera o segunda instancia, el plazo es de 5 días. Entonces vemos que es un plazo muy reducido sobre un proceso ordinario agrario donde las pretensiones son muy complejas. Entonces uno como litigante tiene que correr a hacer un buen recurso de apelación muy técnico y en un plazo muy reducido. Y bueno, hay una norma del Código Procesal Civil, creo que la 154, 155, que habla sobre la presentación de escritos es hasta las 4:30, a la hora que trabaja el despacho judicial, pero ahora con el sistema de expediente o de gestión en línea, el plazo se mantiene abierto las 24 horas, o sea, si a mí se me vencía hoy el plazo, si yo envío el expediente o envío el escrito electrónicamente a través del sistema de gestión en línea, entonces yo tengo tiempo hasta las 12 de la noche para la presentación de ese escrito. Entonces creo que esas horas pueden ser muy importantes para uno como litigante para terminar el recurso de apelación, para desarrollarlo más, para darle la última revisada. Entonces creo que es una norma que es importante tomar en cuenta. Estuve leyendo un poco o buscando un poco de sentencias en relación a esta norma, y por ahí encontré un voto del Tribunal de Familia y también un voto del Tribunal, creo que fue Primero Civil, donde el juzgado de primera instancia le rechazaba el recurso de revocatoria, el recurso de apelación a la parte, porque no había sido interpuesto, había sido enviado por fax después de las 4:30, entonces decía que estaba extemporáneo. En esa sentencia del Tribunal Primero Civil explicaba que ahora, aplicando el reglamento de expediente electrónico, la parte tenía el tiempo o el plazo para presentarlo hasta medianoche. Entonces vino y acogió el recurso y declaró, bueno, que admitió el recurso de apelación porque no estaba extemporáneo aplicando este reglamento. Entonces ya por ahí comenzamos a ver un factor importante en el tema, digamos, del plazo de presentación de presentación de escritos y principalmente de un recurso de apelación, que es muy importante presentarlo. Ahí venía una situación, bueno, decía de que si se va la luz, se cayó el sistema de gestión en línea, no funcionó, el mismo reglamento da una solución. Bueno, dice que se debe demostrar ante el juez la situación que se pasó y bueno, y el juez valorará. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué haría yo? Yo lo que haría es ir ante el ICE o la entidad que brinda el servicio de energía eléctrica y yo le pido, no sé, una constancia donde me indique que efectivamente no hubo una falla de electricidad y que con base en eso yo no pude presentar el recurso de apelación dentro del plazo. Entonces ya el juez lo valore, bueno, aplicando ese reglamento debería de admitir el recurso de apelación. Entonces por ahí eso viene también en una de las normas de lo que es el reglamento. También el artículo 6, bueno, yo lo mencioné ahorita, que es en relación al acceso a la información para la persona usuaria. Dice que en caso de que la persona usuaria no tenga acceso a los medios tecnológicos o bien se encuentre en condición de vulnerabilidad y así lo haga saber, se procederá a facilitar la información de la forma que lo requiera según las necesidades particulares. Ahí dice audio, CD, llave de almacenamiento, fotocopia, impresa.
Entonces era lo que yo explicaba un poco, que ya uno puede ir incluso explicándole al usuario, bueno, que se encuentre en alguna de estas dos condiciones, ¿verdad? Que esté en condición de vulnerabilidad o que no tenga acceso a los medios tecnológicos. También dice el artículo 7 sobre el proceso electrónico, dice el Poder Judicial desarrollará sistemas de procesamiento de las acciones judiciales, cero papel, por medio de actos, resoluciones, comunicaciones digitales, utilizando preferentemente la red mundial de Internet y acceso por medio de redes internas o aquellas que surjan conforme a los avances tecnológicos. Dice, el Poder Judicial deberá mantener equipos de digitalización y de acceso a la red mundial, a Internet, a disposición de las personas en condición de vulnerabilidad. Era lo que yo mencionaba ahorita como ejemplo. Bueno, aplicando esta norma, el Poder Judicial debería tener una computadora en cada circuito o al menos en cada despacho para garantizar siempre ese acceso a la justicia. Entonces, podemos ver de alguna forma que sí se puede llevar el tema de modernización de la mano con el tema de acceso a la justicia, nada más hay que tener mucha iniciativa para que esto ocurra. Por ahí en el artículo 11 hay un párrafo que me llamó mucho la atención y que nos podría pasar a nosotros como litigantes. Dice que los documentos cuya digitalización sea técnicamente inviable debido a su gran volumen o por su ilegibilidad, dice que deberán ser presentados al despacho en el plazo de 5 días contados desde el envío de la petición electrónica comunicando el hecho. Una vez que se haya presentado el documento o los documentos en el despacho correspondiente y sea posible su digitalización o el escaneo, será la parte quien deberá custodiarlo. Entonces creo que eso puede suceder, que haya un archivo, no sé, pensemos que estamos llevando un proceso de traslape de planos y hay un expediente administrativo ante el catastro, entonces el expediente es muy voluminoso y no hay forma de escanearlo porque es muy pesado, no hay forma de subirlo al sistema de gestión en línea porque es muy pesado. Entonces, por ahí la norma nos abre también un poco, digamos, de espacio para poder explicar esa situación ante el tribunal, aportar físicamente el expediente y en el momento que el tribunal ya tenga la forma de poder digitalizar ese expediente, nada más lo devuelve a la parte. Entonces, creo que el expediente tiene esta serie de situaciones que nos viene a beneficiar a nosotros como litigantes. También, bueno, lo que hablé sobre las fallas de medios tecnológicos estaba en el artículo 20, dice si sean problemas técnicos que impidan la transmisión del documento por falta de energía eléctrica u otra circunstancia similar, la parte debe demostrarlo a la autoridad para su valoración. En caso de urgencia, la persona usuaria puede aportarlo al despacho de forma escrita explicando las circunstancias del caso. Eso es importante porque hay una norma también del reglamento que dice que todas las gestiones se deben de hacer a través de presentar los escritos a través del sistema de gestión en línea. Entonces, radicalmente cualquier juzgado podría decir, no, yo aquí no voy a recibir más escritos. Sin embargo, si ocurriera una de esas situaciones y uno la explica y el juzgado, según esta norma, el artículo 20 del reglamento, debe recibirla ahí en el despacho para que se cumpla el plazo y también para no obstruir el acceso a la justicia a la persona usuaria. Por ahí dice que no, que en todo lo no regulado en ese reglamento se va a aplicar la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. Es importante, bueno, tener en cuenta esto. Ya para ir finalizando, creo que al menos en la experiencia también del campo, en el desarrollo de las audiencias de prueba testimonial en el campo, yo conversaba ahora con don Luis sobre la dinámica que se da en diferentes despachos a nivel nacional. Yo he ido a juicios de máquina de escribir hasta cámaras de video, entonces uno ahí siente totalmente el cambio cuando está uno u otro. Yo le decía a don Luis que al menos a mí preferiblemente me gusta más lo que es la cámara de video porque ahí queda registrado automáticamente todo lo que se desarrolla en la audiencia. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, se va a ver cómo se expresó el testigo, cómo resolvió el juez, cómo preguntó el abogado, cómo se objetó la contraparte. Y don Luis explicaba una situación de que a veces las personas tienen un poco de temor ya al sentirse, digamos, confrontadas con una cámara y en el desarrollo de una audiencia. Sin embargo, creo que nosotros como litigantes debemos, previo a la que es la audiencia de un juicio, entrevistar a los testigos y explicarles cuál es la dinámica del juicio para que esa persona al menos ya vaya, aunque sea en el campo, debajo de un árbol, en una piedra, a la orilla de un río, como sea, ya vaya preparada al menos psicológicamente de que se va a desarrollar una audiencia grabada mediante cámara de video. Entonces,
ese temor se podría, digamos, desaparecer, uno como abogado explicándole al usuario, entrevistando al testigo, que creo que es algo o una obligación de todo litigante, entrevistar a los testigos previo al juicio para no saber o no llegar con sorpresas, que el mismo testigo uno resultó que más bien le desacreditó toda la estrategia de defensa que usted lleva. Entonces, dentro de esa entrevista previa que usted puede tener con el testigo, con el usuario, entonces usted ya le puede ir explicando que hay una modernización en el sistema de administración de justicia, que pese a que estamos en materia agraria y las audiencias son desarrolladas en el campo, se va a hacer grabada mediante un video. Sin embargo, bueno, también he visto alguna dinámica de lo que es la grabación mediante video o incluso también mediante audio, que cuando hay oposiciones el juzgado detiene la grabación, que me parecería a mí que no debería detenerla, me parecería a mí que más bien debería constar todas esas oposiciones grabadas, porque eso no se consigna en el acta y a veces uno puede hacer una reserva de apelación o incluso hasta de casación ahí. Entonces, si estamos oponiéndonos a una pregunta o a algo que se resolvió ahí en la audiencia, entonces si se detiene esa cámara o se detiene esa grabadora y se hace toda la discusión respetuosa dentro de la misma audiencia, entonces eso si no le favoreció a lo que estaba, digamos, oponiéndose la parte en su intervención, entonces esa persona, si queda grabado en esos medios, uno podría invocar eso ante un recurso de apelación, incluso ante una casación, a diferencia que le detengan el audio a uno para que entre todo el tema de la discusión de que si procedía o no procedía. Entonces me parece que en el tema también de video debería desarrollarse, o sea, debería grabarse de inicio a fin la audiencia de prueba testimonial, confesional, declaración de parte, porque evidentemente el reconocimiento judicial a veces es imposible grabarlo todo por las circunstancias del terreno, que es un terreno quebrado, y también porque a veces lo que a uno le interesa solamente es una parte del terreno donde está el área de discusión, entonces no es necesario grabar desde que se entra a la finca hasta que se llega al terreno. Entonces, a mí me parecería que el tema de la grabación a través de una cámara de video garantiza, incluso para mi criterio, el debido proceso en la materia agraria, porque ahí va a quedar consignado automáticamente todo lo que sucedió en la audiencia. Entonces, cuando uno invoque algo antes de la segunda instancia, incluso ante casación, el mismo tribunal va a percibir lo que sucedió en esa audiencia y va a poder resolver siempre de una mejor manera, a diferencia que se hace la discusión y como el acta de juicio es lacónica, entonces nada más solamente se dice, bueno, se opuso el licenciado Jason López, pero no se explica qué fue lo que sucedió ahí en todo ese debate. Entonces creo que, a mi parecer, me parece que la grabación de juicios agrarios en el campo, en videos, es posible y garantiza para mí un mejor debido proceso dentro de lo que es la audiencia. Creo también que, para concluir, que el sistema de modernización, informatización y oralidad en el Poder Judicial debe de ir de la mano con el tema de acceso a la justicia. Creo que eso va a ser, o el Poder Judicial juega un rol importante, y también nosotros como abogados litigantes jugamos un rol importante para que la persona usuaria o para que el cliente siempre no se sienta excluido de este sistema, que es una realidad que se va a seguir implementando y que nosotros como agraristas debemos de irnos también ajustando a este tema de modernización e informatización. Entonces va a depender de nosotros poder garantizar a estas personas ese acceso a la justicia, o al menos que se sientan incluidas dentro de este sistema. Muchas gracias.